me nace una pregunta bien interesante, bien interesante. Entonces, el coaching queda en el medio de la psicología y la espiritualidad. O sea, quisiera que me dieras los dos puntos de vista. O sea, ¿cómo es el coaching? ¿Cuál es la distancia que hay entre el coaching y el psicólogo? ¿Y cuál es la distancia que hay entre el coaching y posiblemente, voy a decir una palabra, un pastor cristiano? O sea, un ejemplo, o sea, totalmente opuesto, pero quiero poner ese contexto porque navegan en líneas, porque al final están teniendo el comportamiento humano como objetivo, o sea, transformar el comportamiento humano, impulsar el comportamiento humano, tanto la psicología como la espiritualidad intentan influir en ello. ¿Qué papel, o sea, qué distancia ves? ¿Cómo lo ves? ¿Está A ver, influido? ¿No está influido? sí, mira, primero yo trabajo con la psicología. Ok, Bueno, el coach no es psicólogo, ¿sí? La psicología es una carrera de grado, ¿sí? que es una licenciatura. Ahora, se trabajan abordajes diferentes. Eh, por ejemplo, un psicólogo muchas veces busca resignificar, es decir, que entiendas el por qué te pasaron las cosas, ¿sí? Y quizás puedas ese porqué de tu pasado, de tu vida, resignificarlo, explicarlo de una forma diferente. El coaching, es decir, muchas veces la psicología se enfoca de hoy hacia el pasado. ok, El coaching se enfoca de hoy hacia el futuro, es decir, con el para qué, ¿sí? ok. Una cosa es decir, ¿por qué estás triste? Que es una opción y eso genera una respuesta. El coach te pregunta ¿para qué elegís la tristeza? ¿Con qué propósito elegís esa tristeza? ¿Qué ganás a cambio? El coaching busca llevar a la persona desde donde está hacia adelante, ¿sí? De hecho, coaching viene de una palabra griega que es vehículo, que transportaba a una persona de un lugar a otro. Entonces el coach ayuda, ¿sí? Asiste, porque el coach no te lleva, ¿sí? De hecho, el coach es el copiloto, no es el piloto. El que conduce el vehículo es la persona. El coach que hace es como que lo va guiando en el camino a través de preguntas. Sería tipo, ¿te parece esta velocidad? ¿Vas a agarrarte rápido esa curva? ¿Sí? ¿Con qué? Pero ayuda, asiste a que la persona vaya de un lugar donde está hacia donde quiere ir. Eso con respecto a la psicología, porque bueno, hasta muchas veces yo en cursos míos he tenido de alumnos psiquiatras y psicólogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un abordaje totalmente diferente a lo que hacen. Ahora, Ok. muy buena pregunta con la espiritualidad, porque cuando yo leí tu primer libro, que me acuerdo que lo leí en un avión, me voló la tapa, sí, lo leí justamente de Colombia a Buenos Aires, en 6 horas me devoré tu libro, y te lo dije lo que digo, no, por teléfono, dije, qué claro que explicó un concepto complejo, ¿sí? Porque digamos, el concepto de Dios y espiritualidad es un concepto complejo Sí. de explicar. Muy ¿Sí? complejo, sí. Y lo has acercado de una forma tan simple a la gente y tan profunda a la vez, porque no fue simple y superficial. Yo creo que hasta hay veces, ¿no?, que la forma en que un coach habla parece un pastor, porque en algún punto usan mecanismos diferentes para ayudar a que la Principios. persona. Y hablamos de principios, ¿no? Exacto. Los principios son muy similares, ¿sí? Quizás los mecanismos son diferentes, un pastor quizás lo hace apoyado en algún libro sagrado y el coach lo hace más apoyado en lo que son los valores de la persona. Yo siempre igual en mis cursos distingo mucho que el coaching no reemplaza a la fe. O sea, yo trabajo con el sistema de creencias y de paradigmas, pero no trabajo con la fe de la persona. De hecho, Andrés, hace muchos años atrás, en México, di un curso para toda gente ordenada a nivel religioso. Es decir, tuve curas, tuve rabinos, tuve mormones, tuve pastores, tuve musulmanes, tuve budistas. Sí, eran 70 personas ordenadas, no practicantes, sino ordenadas a nivel religioso. Tuve rabinos, sacerdotes. Y lo interesante de todo eso, y yo me acuerdo mucho lo que me dijo un rabino muy grande al final del curso, me dijo, la espiritualidad es como subir una montaña. Y yo me lo quedo mirando. Me dice, el que sube por la ladera norte te va a decir que hay sol todo el día. El que sube por la ladera este te va a decir que es duro al principio, que hay sol al principio y después se pone duro. El que sube por la ladera oeste te va a decir que el camino es duro al principio y al final llega la luz. Y el que sube por la sur te va a decir que es árido todo el tiempo. Pero el secreto es seguir caminando y arriba todos nos vemos las caras. ¿Sí? Wow. Entonces, como me pareció tan clara, digo, a ver, el coaching no reemplaza a la fe y de hecho no se mete con la fe. Una cosa es la fe y otra cosa, cuando yo digo creencias, no me refiero a la fe, sino me refiero a paradigmas,
a la forma en que cada uno se explicó la vida, ¿sí? Y esos paradigmas todos los formamos de chiquitos. Sí, creemos que Dios es religión, ¿no? Que es el problema que hay, ¿no? Volvemos a Dios un modelo y ese es el gran problema que tenemos. Claro. Y lo que yo, a ver, lo que yo siempre digo, el sistema de creencias, o a veces digo paradigmas para no confundirlo con la fe, tiene que ver con decisiones que cada uno de nosotros fue tomando con respecto a la vida, el que sea, ¿sí? Cuando a veces vemos que en casa costó ganar dinero, quizás formamos un paradigma limitante con respecto al dinero. Y ese paradigma inconscientemente después lo transferimos a nuestra vida, ¿sí? Cuando vimos que en casa, no sé, había quizás discusiones, formamos un paradigma con respecto al amor. Y ese paradigma lo llevamos a relaciones. El coaching que busca desarmar, separar a la persona del paradigma para que pueda elegir uno diferente, tenga la fe que tenga. Perfecto. Y quisiera preguntar de algo y es la felicidad. Porque al final hay un sentido de todo, ¿no? O sea, se dice que la meta de las metas es ser feliz, o sea, sentirnos bien, estar plenos, ser prósperos. No creo que todo esto lo hagamos para destruir la vida, sino para construir, edificar la vida. Desde el coaching, ¿qué sería ser feliz? A ver, yo como la defino la felicidad es, yo la felicidad no la defino tanto quizás como un destino, sino como un camino. Ok. ¿Sí? No es que voy a hacer cosas para algún día ser feliz, sino que el coaching defino, yo por lo menos del coaching, defino la felicidad como las acciones que tomo alineadas con un propósito. Es decir, cuando estoy tomando acciones alineadas con un propósito, a ver, tú haces un negocio y eres exitoso, y quizás no todos los días es maravilloso los resultados, pero te hace feliz hacer lo que haces, ¿sí? Y es el camino, es encontrar la felicidad y el disfrute en el camino y no en la meta final, porque en el fondo nunca sabemos cuándo se termina. A ver, yo por ejemplo me di cuenta que trabajando en una empresa multinacional ganaba mucho dinero, ¿sí? Cobraba en dólares en ese momento, era maravilloso, pero la verdad no era feliz. Yo me sentía vacío. Y hoy por hoy, desde que empecé a hacer coaching, yo me siento feliz haciendo lo que hago en cada momento. Entonces, es como que yo defino la felicidad como hacer lo que te apasiona hacer. Y el resultado es algo que después llega solo. Hay una pregunta ahí y es lo que te apasiona. Voy a hacer un paréntesis en algo. Dijiste una palabra que me parece sumamente contundente y son las decisiones. O sea, las decisiones determinan el futuro de un ser humano. O sea, la vida son decisiones. Todos los días, segundo a segundo, estamos en eso. Danos desde tu experiencia, si tú pudieras decirle a alguien cómo tomar una buena decisión. ¿Cuál es el esquema de una buena decisión? Si se pudiera esquematizar o por lo menos decirle a la gente, mira, así se toma una buena decisión. ¿O qué es sinónimo de una buena decisión? Ahora, ¿qué síntoma, no? ¿Qué síntoma sería? Yo muchas veces para eso trabajo con algo que se llama estereotipos en coaching. Es decir, yo escuché muchas veces en el negocio la palabra soñar, y yo creo que es la condición humana básica. Sin sueño no hay nada. El tema es que neurológicamente a veces nos cuesta soñar en forma pura. Porque, a ver, empiezo a soñar, pero hay una parte del cerebro, una parte interna que sueña. Pero hay otra parte interna que te dice, no, pero tené cuidado porque no podés hacer eso. Y encima hay otra parte que es crítica, que encima te dice, no, pero ya te formaron un par de veces. ¿Para qué vas a soñar esto? Entonces, cuando estás soñando, es como que son tres peleándose a la vez, ¿sí? Yo siempre trabajo con estos tres estereotipos, ¿sí? Que en coaching se llama soñador, realizador y crítico. Yo lo llamo así, yo lo llamo niño, adulto y anciano. ¿Por qué? Porque el niño sueña permanentemente, los chicos sueñan. Y esa capacidad de soñar es clave. Pero después para alcanzar ese sueño, ¿qué hace falta? Un adulto que lo ejecute. Y también hace falta un anciano que aconseje, ¿sí? El tema es que muchas veces el crítico que tenemos adentro es más destructivo que constructivo, ¿sí? A ver, yo siempre digo esto. Yo en un momento en mi vida, Andrés, me enojaba mucho con la gente que estaba siempre de mal humor, ¿sí? Y yo decía, qué gente complicada. Ahora, yo siempre digo esto, cuando una persona está de mal humor hacia afuera, yo ahora digo por dentro, pobre tipo, ¿cómo se debe estar hablando por dentro? Porque si eso manifiesta para afuera, para adentro es mucho peor, ¿sí? Entonces,
Para mí, una buena decisión, ¿cuál es? Es cuando podemos alinear esas tres cosas a nuestro favor. Es decir, soñar para mí es lo clave. Pero es cuando una persona pierde la capacidad de soñar, perdió muchísimas cosas. Pero Y también, se podría unir este concepto a la tridimensionalidad o, por ejemplo, al, digamos, un concepto, el ser, hacer, saber, o posiblemente como este concepto, no sé, cerebro, mente, conciencia. Si lo lleváramos al cerebro o a la parte humana, ¿cuáles podrían llegar a ser otros sinónimos de estos tres? Soñador, realizador y crítico, o niño, adulto y anciano, como para entender un poco a ver, ahí. yo también trabajo mucho con los conceptos de ser, hacer y tener, ¿no? Sí. El ser, ¿qué significa? Primero conectarme con mi esencia, con las cualidades que tengo, con mi capacidad, con mi propósito. Y si eso está claro, las acciones disponibles son infinitas. ¿Sí? Yo a veces digo esto, una persona a veces no alcanza una meta, no porque quizás no sepa cómo, sino porque no se conectó emocionalmente con la meta. Yo a veces uso este ejemplo trágico, ¿no? Si yo le digo a una persona, tienes que conseguir $100.000 en un mes, probablemente me diga imposible, ¿sí? Ahora le digo, si no los consigues, ¿sí? Se muere tu hijo, probablemente sí los consiga. ¿Pero por qué? Por la conexión emocional que hay. Entonces, a veces la persona sueña mentalmente, pero no sueña con el corazón. Y cuando sueñas con el corazón, a ver, yo te he visto en videos y te he visto, y yo me doy cuenta, el otro día estaba viendo videos tuyos, y digo, este hombre va hablando y se va apasionando a medida que habla, ¿sí? Y va como levantando la pasión. Ahí es cuando pasás el sueño de la cabeza al corazón, y eso es lo que inspira, ¿sí? Y si cuando una persona se conecta a ese nivel, las acciones son infinitas. Hasta de hecho yo no creo que hayas calificado de entrada con la primera acción que tomaste. Seguramente Para un nada. golpe te diste, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? No es no darse el golpe, es pararse, sacudirse el polvo, vamos de vuelta, ¿sí? Entonces, el adulto, el que yo digo, el que acciona, el hacer, es una consecuencia directa del sueño. Si el sueño está arraigado, yo digo a veces, la gente se conecta con la meta y quizás le falta conectarse con el significado de la meta, ¿sí? Porque, por ejemplo, calificar a diamante en tu negocio representa un bono, representa un viaje, representa un montón de cosas, pero también representa algo emocional único para cada persona, ¿sí? Conectarse con eso, con lo que se va a transformar en mi vida, en la vida de mi familia, eso es emocionalizar la meta. Y cuando esa meta está emocionalizada, el adulto ejecuta como los dioses. Y el anciano aconseja de forma adecuada en vez de destruir, ¿sí? Pero por eso a mí siempre me gustó mucho en las convenciones que estuve cuando se hablaba de soñar. Digo, es la parte clave de un ser humano. Total. ¿Sabes? Nace una pregunta en el ambiente y es, ¿cómo encuentro mi pasión o propósito? Y me gustaría, veo demasiada claridad en ti, veo claridad y eso me gusta y puedo hacerte preguntas un poco más profundas. Y es, dame desde tu perspectiva, diferencia entre propósito y pasión y cómo encontrar ambas, digamos, cuál es más importante, a cuál le debo apostar, cuál es esa unión entre propósito y pasión, porque la gente a veces dice, es que no encuentro razones, no me encuentro motivado, o sea, como que se sienten estancados y excusan su estancamiento en no encontrar propósito y pasión, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos ayudar a las personas en ese sentido? A ver, yo lo que creo que lo primero es el propósito. Porque, por ejemplo, la pasión puede estar, pero no orientada hacia un propósito. Vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a un estadio de fútbol y veo un partido de Argentina, me apasiono, pero no es mi propósito, ¿sí? Pero estoy recontrapasionado y salto y grito y canto, pero ese no es mi propósito. Ahora, el propósito tiene que ver con... El tema es cuando respondemos el propósito. Acá de vuelta se juntan esas cosas, ¿no? El adulto y el anciano que se meten antes de tiempo. Pero yo digo, como digo muchas personas, si vos nacieses ahora, ¿sí? Si no tuviese pasado, ¿qué elegirías? Porque de chico cuando te preguntan qué quieres ser, todos dijimos astronauta en algún momento, todos dijimos un montón de cosas que eran importantes, que después, ¿qué pasó? Empezamos a observar la realidad y la realidad empieza a apagar el propósito. A veces los mandatos lo apagan, a veces las necesidades económicas lo apagan, pero
el propósito, como digo yo lo voy a definir quizás una medio espiritual, pero el propósito es lo que me enciende el corazón, ¿sí? Lo que me da ese calor en el pecho, que digo, yo quiero esto para mí, y ese es el propósito. A ver, yo te cuento, el año pasado, con la pandemia y con todo esto conocido, yo tuve que readaptar todo mi modelo de coaching, porque estoy acostumbrado a trabajar con gente viéndola y tocando, y tuve que aprender a hacerlo vía virtual, ¿sí? Y en ningún momento dudé de si esto era lo mío o no era lo mío. Dije, tendré que aprender, y me puse a aprender de todas cosas nuevas para mantener el propósito. Ahora, ese aprendizaje nuevo que tuve que hacer, que fue duro, porque tuve que empezar, yo conocía el Zoom de simplemente unirse a una reunión, nada más. Yo apretaba un link y aparecía en una pantalla y hablaba con gente. Y de repente tuve que aprender a transmitir con 3 cámaras, a transmitir con placa de sonido, a transmitir con sonido compartido, con pantalla compartida. Y tuve que aprender un montón de cosas que quizás no hacen el coaching, pero eran necesarias para que lo siga haciendo. Y a ver, y las hice apasionado. Las hice apasionado ¿por qué? Porque seguía enfocado en el propósito. Pero yo creo que el responderse honestamente la pregunta ¿qué quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? A ver, y muchas veces la gente responde ¿qué quiero? Pero responde lo que mamá quiere, lo que papá quiere, lo que mi esposa espera, lo que mis amigos quieren. Yo digo, no me interesa lo que quiere el mundo. Yo pregunto qué querés vos, ¿sí? Y, a ver, yo incluso recuerdo, Andrés, cuando yo renuncié a la multinacional, a mi mamá casi le infarto. Pero casi le infarto. Porque tenía la vida garantizada, tenía la jubilación garantizada, tenía un ingreso garantizado, y cuando me dijo mi mamá, ¿qué voy a hacer? Coaching. ¿Y cómo lo vas a hacer? No tengo idea todavía, pero lo voy a hacer. Wow. Y mi mamá en ese momento, con 60 y pico de años, estaba con un desfibrilador, porque en su modelo de trabajo era muy diferente a como es ahora. Entonces, yo creo que, ¿sabes, Martín? Yo creo que esa es la decisión más importante de la vida, lo que estás diciendo. O sea, ¿qué quieres hacer? O sea, creo que, y muchos no tomamos bien esa decisión, o sea, qué espectacular que tomaste esa, imagínate tu vida si no hubieras tomado esa decisión, si haces la retrospectiva, lo que has logrado hasta ahora por haber tomado esa decisión. Yo creo que si no hubiese tomado eso estaría bastante triste ahora, porque me estaba pagando. O sea, no es que me iba muy bien en la empresa multinacional, porque también la economía es algo que me gusta, pero no me apasionaba, no me levantaba, no decía qué lindo voy a trabajar. Tengo que ir a trabajar, y lo único que hacía era esperar que llegue el viernes para poder dormir todo el sábado, ¿sí? Descansar un poco el domingo y volver el lunes a la misma rutina. Y había un solo día que estaba muy feliz, que era cuando cobraba el sueldo. Ese día estaba muy feliz, pero se me pasaba el día siguiente. ¿Sí? Entonces, no había propósito. A ver, yo creo que al no haber propósito, no hay pasión. No hay pasión. Entonces, claro, el propósito es el generador de la pasión. O sea, si encuentro propósito, estoy apasionado, es lo que me despierta. Y bueno. Te despierta, y a ver, y los problemas no son problemas, son cosas divertidas o son cosas a manejar. Pero cuando el propósito está, la energía en el cuerpo también está. En cambio, cuando el propósito no está, puedes estar por momentos apasionado, por momentos desapasionado, y es como intermitente. ¿Sabes qué? Voy a pedirte permiso de una vez porque tengo muchas frases que voy a publicar en tu nombre. Como aquí el coaching no reemplaza la fe, el propósito, cuando está el propósito está la energía. O sea, tengo varias, ya tengo 3 hojas, no voy a alcanzar. Pero ¿sabes qué? Dijiste algo impresionante y me voló la tapa. Escribo los niveles de energía y coloco el propósito como el máximo nivel de energía, ¿no? Y cuando te escucho me emociono porque me hace mucho clic lo que estoy escuchando. No había tenido la oportunidad de hablar contigo. Teníamos esta conversación pendiente porque Jennifer y Nelson me hablaron súper bien de ti, que creo que fueron los que te dieron el libro. Ellos, sí, y ellos y quedó ahí pendiente y yo decía, wow, y ahora que te escucho digo, esa conversación teníamos que haber hecho varias antes, pero espectacular. El propósito, cuando está el propósito está la energía. Cuando está el propósito hay pasión. Yo quisiera, la gente pregunta, ¿y cómo encuentro el propósito? Siempre preguntan, ¿y cómo encuentro el propósito? ¿Cómo encuentro el propósito, Fernando? A ver, yo creo que el propósito se encuentra fácil y es mirando hacia adentro y no hacia afuera.
es que muchas veces buscamos que alguien nos diga el propósito. O a veces esperamos que, no sé, que aparezca algo enfrente mágicamente. Sí, mira, yo me acuerdo de esto. Yo a veces lo cuento en algunas conferencias, lo conté. Cuando yo estaba en la industria, en la multinacional, ya el último año estaba harto, Andrés, no aguantaba más. Pero ¿qué pasaba? Tenía mis mandatos de papá proveedor, ¿sí? Todo lo que había aprendido, tenía un hijo de 2 años, ¿sí? Y me acuerdo que yo iba en mi carro, como dicen allá, iba en mi carro manejando, y había una esquina de Buenos Aires que yo todas las mañanas, yo decía, pero así literal, Dios, decime qué hago, dame una señal, decime qué hago, por favor, no aguanto más, ¿sí? No aguanto más. Todas las mañanas. Cuando renuncié, volví caminando a casa ese día, de lo feliz que estaba, y Wow. seguí esa esquina. Y escucha esto, llego a esa esquina y digo, y pensar que en esta esquina durante un año lloraba, me enojaba, preguntando qué hago, ¿sí? Y te juro, levanto la vista y había un cartel enorme que decía renunciar. ¿Sí? Había Wow. una publicidad, era una publicidad de Nike en ese momento, que era renunciar al sedentarismo, renunciar a la salud, pero mi Para ti era tu pregunta, señal, era tu señal. exactamente, yo estaba, es que muchas veces digo, la gente hace la pregunta, pero no busca las señales. Y espera, no sé, que baje Jesús y que le diga, tienes que renunciar, ¿sí? O espera que Sí, baje sí. un ángel, algo, y que le diga, y las señales están en todos lados, se aprenden. Yo pasé un año por ahí, y más le pregunté, hombre, ¿ese cartel es nuevo? Me dice, no, tiene como 3 años ahí. Yo lo vi el día que renuncié. Sabes que escuchándote recuerdo la entrevista que le hice a Laín García y Laín cuenta una historia donde él va de Barcelona a la universidad y cuando a Madrid y se devuelve porque estaba en el mismo punto y se hace esa pregunta y le faltaban pocas materias y hace una transformación total. Yo creo que es uno de los miedos más grandes que hay, ¿no? Soltar. Nos Sí. amarramos muchísimo a las cosas y nos amarramos demasiado y nos cuesta mucho eso. Y cuando te escucho, pues me sorprende porque yo pedía esa señal. Si tú te acuerdas el libro, yo era gritando y buscando qué había y me quebré 7, 8, 10 veces y yo seguía buscando. Y cuando te escucho me emociono demasiado porque, porque veo que funciona de la misma manera, o sea que sí es un principio. O sea, si una persona mira hacia adentro, encuentra su propósito. Y es un Exacto. principio, es un Y es que principio. yo creo que sí, porque, a ver, y muchas veces queremos, a ver, yo siempre digo esto, cuando un resultado no nos gusta, el que sea, normalmente ¿qué hacemos? Ponemos la responsabilidad fuera. Fue por la Uh -huh. economía, fue por la situación, fue por la pandemia, fue por mi equipo, por lo que sea, ¿sí? Y muchas veces hacemos lo mismo con uno que nos gusta. Cuando nos gusta un resultado, fue porque tuve suerte y en ningún momento la gente lo hace propio, No ¿sí? nos responsabilizamos. Exacto, es como, a ver, yo suelo usar mucho este ejemplo, no tengo nada a mano acá, bueno, pongo esta funda. Yo le pregunto esto a la gente cuando lo suelto. Digo, ¿qué pasó con la funda? Y mucha gente me dice, se cayó. Digo, ¿qué? ¿Y por qué se cayó? Y me dicen, porque la soltaste. Digo, sí, o por ley de gravedad, porque también se cayó por gravedad. ¿Sí? Y en el fondo, la funda del celular se cayó porque la solté, y también se cayó porque el planeta tiene gravedad. ¿Qué es lo que cambia en un punto y otro? Si lo miro por la ley de gravedad, tengo que hacer algo con las condiciones del planeta. Y ahí no puedo hacer absolutamente nada. Si en cambio lo miro como que yo la solté, con respecto a eso sí puedo hacer algo. Entonces, quizás todo resultado puede tener un factor externo y un factor interno. El tema es que muchas veces nos cuesta mirar el factor interno y lo que tú dices, soltar. ¿Sí? Porque a veces nos cuesta soltar un mal resultado y a veces nos cuesta soltar un buen resultado. ¿Sí? ¿Sabes? Eso me hicieron una observación y de los errores. Con mi hermano menor, tengo una espectacular relación con mi hermano menor. Y estábamos hablando, ¿no? Y él me observaba y él me decía que yo no soltaba, ¿no? Que era muy terco o sea, yo era de los que moría por mis convicciones, o sea, literalmente me enterraba con ellas y me he hecho daño por ser tan rígido en eso, ¿no? Y creo que la libertad está en esa posibilidad de elegir y de soltar, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? O sea, ¿por qué es tan fuerte? A ver, yo lo pondría quizás más desde el coaching o neurociencia, ¿no? Porque fíjate una cosa que necesitamos un automático en la cabeza. Es decir, la gran cantidad de cosas que hacemos, las hacemos en automático.
Si estás conduciendo un carro, cuando estás conduciendo, no estás pensando en cómo conducir. Eso es un acto automático. ¿Sí? Cuando caminamos, no estamos pensando en voy a levantar el pie izquierdo, caminamos. ¿Sí? Y así grabamos un montón de conductas automáticas. El reformular una conducta nos lleva a todos a un lugar de incertidumbre, a un lugar de pregunta, que muchas veces no soportamos la pregunta. Entonces, yo a veces digo, a veces en una sala hago una pregunta y la gente automáticamente le responde. Yo digo, ¿qué tal si te quedas un poquito más con la pregunta? La pensás un poquitito más. Porque es como te responden, y hay veces que te la responden como pregunta. ¿Qué te falta? Te dicen libertad. ¿Sí? Y un poco es mirar un poco hacia adentro. ¿Sí? Cuesta mucho soltar porque en el fondo nos arraigamos a patrones, conscientes o inconscientes. Y a veces la gente siente, o sentimos, ¿no?, que soltar es decir, me equivoqué antes. Y yo digo, nunca te equivocaste. Cualquier golpe, cualquier fracaso te trajo a donde estás hoy. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando leí tu libro de la tapa, el primero, el que viene el avión, yo digo, Sí. este hombre no hubiese tenido todo ese descubrimiento si no le hubiese pasado todo lo que le pasó antes. Si no hubiese tenido todas las dudas, todos los cuestionamientos, si no hubiese tenido esas mañanas corriendo, preguntando, si no hubiese tenido todo eso, no hubiese tenido la respuesta. ¿Sí? Y una de las cosas que me gustó de ese libro es el tiempo que sostuviste una pregunta. Porque sostuviste una pregunta hasta que se respondió. Y a veces las preguntas no se responden porque no estamos el suficiente tiempo en la pregunta. ¡Qué lindo! Estoy anotando aquí, estoy deleitado. Estar lo suficiente tiempo en la pregunta, ¿sabes? Nos cuesta mucho. Yo me hiciste acordar de algo. Aquí voy a sacar una evidencia de mi esposa. Yo llevo 22 años con ella y mis conversaciones son tediosas porque yo pregunto, o sea, yo me quedo ahí y yo quiero ir al profundo y yo empiezo y a ella no le gusta que yo le haga eso porque me dice, me desgasta, claro, desgasta porque te saca todo, te coge las emociones, te revuelca y yo soy de los que me quedo en la pregunta y lo hago 3, 4, 5 veces y yo creo que con Dios fui igual, yo creo que yo fastidié a Dios, o sea, yo lo cogí, lo sequé, o Claro. sea. Y si le insistes va a decir, mejor le respondo, así deja de preguntar. Así es, qué Pero lindo. fíjate cómo haces, un chico tiene ese compromiso. Los chicos son comprometidos, quieren algo y te lo piden, Sí. me comprás. Y llega un momento en que decís, ok, ¿sí? Y a veces después de adultos perdemos ese compromiso con lo que queremos. Y Wow. terminamos, como digo yo, negociando con nosotros. Bueno, en el fondo no quiero esto, me conformo con esto. Nos terminamos conformando sin darnos cuenta, ¿no? Exacto. Sí, y Exacto. no es de mala gente, ¿no? Es una forma de subsistir a una incertidumbre. ¿Qué consejo? O sea, tenía una línea, pero cuando te escucho me emociono, entonces me muevo a algo que dijiste, pero hay algo interesante y es, la gente me escribe mucho, me pregunta que se sienten cansados, que hay mucha depresión en el mundo, hay mucha frustración en el mundo, o sea, la gente se siente un poco perdida, no se confiesa con quien ama, o sea, no es capaz de hablar con su pareja, ni con sus padres, ni con nadie, guarda una cantidad de cosas, de cosas hacia su pareja, hacia sus seres queridos, y están muy solos. Yo veo a la gente sola y no se entienden, o sea, no logran descodificarse. ¿Cómo podría uno, si existe la posibilidad, digamos, estoy en mi casa, estoy en depresión, no tengo el contacto de Fernando Martín, no lo conozco, no entiendo el coaching, no entiendo nada de eso, pero estoy sufriendo, estoy llorando, estoy depresivo, tengo preguntas, no sé qué hacer, cómo ayudar, qué serían los primeros auxilios que se debe dar una persona emocionalmente, desde lo que tú entiendes, para que esa persona pueda como ajustar de nuevo su brújula y de pronto recuperar su estado emocional. Veo a la gente muy metida, o sea, hundida totalmente en frustraciones, en emociones, en depresión. ¿Qué podríamos aconsejarles a esas personas para que se saquen de ahí? A ver, yo siempre digo que el hablar es importante, pero como tú dices, a veces incluso el que está triste le da vergüenza hablar con respecto a eso. Entonces, pero ¿por qué es importante el acto de hablar? Porque al ponerle palabras a lo que te pasa, las ideas se ordenan. A ver,
Imagínate, yo ya vi que has escrito varios libros, así que ya habrá pasado esto. Quizás vas corriendo y tienes una idea de un libro, pero ¿cuándo la idea baja? Cuando la escribes. Porque al escribir la idea se ordena, si no son un montón de pensamientos juntos. Y con las emociones pasa lo mismo. Si a una persona le cuesta hablar, aunque sea que escriba, que le ponga palabras, aunque, y como digo yo, escríbelo y después quema la hoja, no importa, si no quieres que lo lea, después incendia la hoja. Pero es importante empezar a escribir, ¿por qué? Porque el cerebro va ordenando las cosas. Y a ver, quizás cuando estamos tristes, o estamos preocupados, o estamos ansiosos, o frustrados, hay un montón de ideas en la cabeza. No todas tienen el mismo peso, pero al pensarlas todas juntas, pareciera que sí. Al escribirlas, eso se va ordenando. ¿Sí? Y empezamos a decir, bueno, esto no es tan grave, esto sí es grave, acá me enfoco. El escribir ordena muchísimo, el poner palabras ordena muchísimo. Ahora, también, te lo hago muy breve, ¿no? Cuando estamos tristes o cuando estamos frustrados, cuando comparamos cómo estamos, ¿sí? Yo digo, la gente siente emociones negativas cuando compara las cosas que eligió, las decisiones que tomó, con otras decisiones que en ese momento no estaban disponibles. Entonces, por ejemplo, si yo comparo, no sé, no estoy conforme con mi trabajo, pero porque lo comparo con el trabajo de mis amigos, el trabajo de mis amigos no estaba disponible para mí. Generalmente, ¿cuándo sentimos emociones negativas? Cuando comparamos dónde estoy con dónde me gustaría estar. ¿Sí? Ahora, sin embargo, si las emociones están, una buena forma de, por lo menos, si la gente no se anima o a hablar o a buscar ayuda o lo que sea, escribir para mí es clave. De hecho, yo tengo por acá atrás a veces cuadernos que vengo a un curso, pasan cosas, y escribo. Y quizás no sé lo que escribo, porque no es que después lo leo. Escribo como una forma de ordenar y de poder soltar lo que me pasa. ¿Sabes? Hay una pregunta que me nace y es que siento que la gente tiene una mala relación con las emociones. O sea, Sí. pienso yo que las emociones no hay que negarlas, son naturales, están allí y tengo que saber vivir con ellas, convivir, transformarlas, utilizarlas como catapulta. Pero yo veo que la gente tiene una muy mala relación con las emociones y vuelve problemas, cosas que son naturales. O sea, yo hoy, mi actitud ha cambiado muchísimo porque considero supernatural estar triste, supernatural de pronto tener un momento de no tener ganas de hacer cosas, pero me relaciono muy bien con mis emociones. ¿Qué piensas de eso? O sea, yo veo que la gente se relaciona muy mal con las emociones, o sea, como que cuando le aparece la tristeza se prende de ella y se hunde en ella y como que siente que no puede decidir sobre ella, sino que ella lo hizo a él, lo dañó y no ella pudo hacerlo, ¿no? Exacto. A ver, es que yo, mira, hace como 2 años, creo que fue en una revista National Geographic, que lo demostraba muy bien, decían, el ser humano no es un ser racional con emociones, es un ser emocional que piensa. Es decir, como especie, lo primero que apareció fue la emoción, el instinto. El razonamiento fue consecuencia de un desarrollo y una evolución del cerebro que nos permitió codificar un pensamiento y comunicarlo. Ahora, ¿y qué pasó? Cuando el pensamiento ganó terreno, digamos, en la sociedad, se tendió a apagar las emociones. Y a veces pasa que, no sé, un amigo llora. ¿Y qué le decimos? No llores. ¿Sí? El no llores, ¿qué estoy diciendo? Yo no sé qué hacer con tu llanto, entonces no llores, por favor. ¿Sí? Cuando en el fondo, acá vienen a la casa y lloran, porque acá saben que se puede llorar. Entonces, las emociones, ¿cuándo nos atrapan? Porque nos enseñaron a no comunicarlas. O sea, ¿está mal ponerte triste? No, no está mal, estás triste y tenés todo el derecho a estar triste. ¿Está mal tener vergüenza? No, no está mal, sos tímido, sos tímido. De hecho, el negarlas hacen que no las acepte, y si no las acepto, siguen adentro. Entonces, y ahí entramos como en un círculo, ¿sí?, vicioso que no podemos frenar. Sí, yo lo llamo, yo digo, con la aceptación nace la transformación. Con la aceptación nace la transformación. O sea, no las puedo negar, no las puedo ocultar. O sea, es claramente aceptar y desde esa aceptación empezar a incluso verla con buenos ojos. Yo creo que Chopra dice que cuando hay conciencia pura desaparecen los problemas. Y diría yo que el concepto es eso, o sea, es ver todo como perfecto, ¿no? Que ver todo como esa perfección de la naturaleza, porque
sería muy raro decir que están mal hechas, o sea, como si la creación se hubiera equivocado en que tú tengas esas emociones, ¿no? Esa dicotomía que vivimos constantemente. Me encanta el concepto de, digamos, de la responsabilidad. Aquí ha tomado algunos puntos de la responsabilidad, de asumir nuestros resultados, de estar más, de preguntarlos mucho más profundo, de hablar que es importante. Eso, ¿sabes? No te imaginas la claridad que me has dado, Fernando, porque yo no había podido explicarle, por ejemplo, a mi esposa, pero yo le decía algo así, yo le decía, ¿sabes? Me encanta hablar porque me escucho y todos mis problemas los resuelvo hablando. O sea, Exacto. yo resuelvo todos mis problemas hablando. O sea, yo Exacto. todo el tiempo, yo hablo y tengo conversaciones largas y hay gente que evita eso, ¿no? Evita demasiado. Y ahora cuando escucho el concepto de hablar es importante, me pareció sumamente importante, valga la redundancia. O sea, hablar es importante, escribir es importante, o sea, para poder ordenar, ¿no? Ese caos que tenemos internamente. Exacto, pues, es lo que te lleva a aceptar lo que tú dices, ¿no? Yo la frase tuya la uso parecida, yo digo, no podés transformar lo que no reconoces. Wow. ¿Sí? Entonces, porque como digo siempre, a ver, si por ejemplo, ¿qué es lo que lleva a una persona a un gimnasio? El reconocer que hay algo en su estado físico que no funciona, porque la verdad, Andrés, si nos levantáramos a la mañana y tuviésemos los músculos marcados, el que te diga que guía está mintiendo. Y creo que también y vamos a un coaching o buscamos personas como tú cuando también reconocemos la obesidad emocional. O sea, yo le digo, Exacto. hay obesidad física que se demuestra en cansancio, que se demuestra en incapacidad motriz, y hay obesidad emocional, ¿no? Que se demuestra en tristeza, en depresión, y ahí es cuando vamos y buscamos ayuda. El desgano, exactamente. Pero realmente, ¿cuándo hacemos algo? Cuando lo aceptamos. ¿Sí? Yo siempre digo esto con los cursos. La primera condición humana es negar. Es automático. Ante la duda lo negamos, no es mío. O sea, subimos de peso. ¿Y qué hacemos? Y nos compramos camisas más grandes, cosa que no se note. Hasta que llega un momento en que todas las camisas quedan apretadas. Entonces hay que hacer algo. Pero una vez que lo niego, la negación no lo cambia. Después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirarlo. ¿Sí? Y el mirarlo tampoco lo cambia. Después tengo que aceptarlo. ¿Sí? Y recién ahí lo puedo transformar. Son como 4 pasos importantes. ¿Puedes decirlos? Los 4 pasos. Hay gente que se queda en la negación y quizás niega toda su vida y culpa al mundo, culpa a la situación económica, culpa a los gobiernos, culpa al COVID, ¿sí? Pero está en negación de que el problema es propio. Después está en mirarlo. ¿Y el mirar qué es? Es decir, ok, sí, la balanza dice 110 kilos, tengo un problema, pero me voy a comer 1 kilo de helado. Sigo mirando. Después está el aceptarlo, es decir, yo estoy creando este peso en mí, o yo estoy creando este resultado patético en mi negocio, o yo estoy creando esta relación disfuncional. ¿Sí? El decir yo, entre el mirarlo y aceptarlo, ¿sí? Que pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí? Yo siempre digo esto, a ver, ¿viste las películas del lejano oeste? Esas de cuando hacían los duelos de vaqueros. Yo digo, una cosa, mirar es mirar como yo te miro ahora. Ahora, el aceptarlo es ya mirar a punto de sacar la pistola. Es, ya vamos a duelo con esto. Y ahí es donde ocurre la transformación. El cambio. ¿Sí? Pero hay que pasar primero por esas 3 etapas. Y lo hacemos con muchas cosas. Este ciclo creo que se debe repetir muchas veces. O sea, yo me imagino todo el tiempo es eterno, ¿no? Y lo estoy haciendo con una mala relación, con un tema físico, salud, económico, con un tema emocional, y empieza ese juego de lograr pasar de la negación a la observación, de la observación a la aceptación y de la aceptación a la transformación, ¿no? Estos 4 elementos: negación, observación, aceptación, transformación. Impresionante, qué bueno. Muchas veces hay, no sé, parejas que se divorcian, hombres o mujeres, ¿no? Que se divorciaron 3 veces, 4 veces. Y tú le preguntas por qué, y se divorciaron las 4 veces por la misma razón. Entonces dices, oye, amigo, acá el único punto en común eres tú. No es que tuviste la mala suerte de encontrar 4 personas complicadas. Entonces, o hay veces que la gente también, incluso en algún negocio, lo que sea, ¿no? También repite patrones que quizás no le funcionan, ¿sí? Pero el aceptar, por eso digo, el aceptarlo, es decir, el punto en común en todo esto soy yo. Y si soy yo el punto en común, soy yo el que puedo hacer algo, ¿sí?
No voy a esperar que ese algo venga de afuera. Perfecto. ¿Sabes? Para ir cerrando, Fernando, pasó una hora, hasta 53 minutos, muy rápido, lo he disfrutado muchísimo, me he extasiado, tengo las hojas, 3 hojas por ambos lados, aquí están, he copiado lo que he podido, creo que la gente lo disfrutó demasiado, siento que hay mucho por explorar, definitivamente, pero creo que hay unos mensajes muy claros. Me encantó el último punto de entender, o sea, poder decir a la gente, escríbelo, ¿no? Ponle palabras a tus emociones, te va a ayudar mucho. Creo que es una gran herramienta. La última parte, ese último cuadrante que acabas de hablar, me parece impresionante. Yo lo único que puedo decir es que gracias, profunda, la gente está súper agradecida. ¿Qué podría, si tú tuvieras muy poco tiempo para hablar con alguien, te viste con alguien y tienes el anhelo de cambiarle su vida, ¿ya? ¿Qué le dirías a alguien en 1 o 2 minutos para que su vida haga un clic, para que su vida diga, tengo que cambiar? ¿Qué sería ese mensaje? ¿Tú qué le dirías a alguien que estuviera seguro que él lo va a tomar en su corazón y va a tomar decisiones con eso? Que tú digas, le voy a decir esto para que su vida cambie. ¿Qué le dirías? A ver, yo trabajo mucho y en lo que más suelo hacer énfasis es en que se conecte con el propósito. ¿Por qué? Porque yo creo que el ser humano nacemos físicamente chiquititos, pero emocionalmente inmensos. Y eso se empieza a revertir a medida que crecemos. El cuerpo va creciendo y el corazón se va achicando, ¿sí? Entonces, si vos decís, ¿qué le digo a las cabezas? Me dicen, explícame lo simple que es el coaching. Yo digo, consiste en lo que te dije al principio o consiste en terapia de recuperación de memoria, porque te hacemos acordar cómo te sentías cuando eras chico, ¿sí? Entonces, si vos me decís, ¿qué le diría a alguien? Es, no te olvides del chico interior, porque ese es el que te llevó a todos lados. Súper. Cuando ese chico se empieza a apagar y empieza a aparecer el adulto, la adulta, el correcto, que es necesario. No digo que estés saltando con un chupetín por la calle, ¿sí? En Bermuda. No me refiero a ese nivel interior, pero la capacidad de soñar, que eso no se apague, por más que tú envejezca. Si eso está encendido... Jesús decía, volver a ser niños, ¿no? Volver a ser niños, y lo plantea así espiritualmente, la Biblia lo plantea claramente como volver a ser niños, o sea, vuelve a nacer literalmente, y es porque vamos a nuestra esencia, creo yo, ¿no? Iríamos a ese temperamento el cual fue dado por esencia, a esa alma que tenemos, a ese espíritu, que por esencia somos buenos, que por esencia somos felices, somos soñadores, somos perfectos, pero que vamos colocando nosotros todos estos paradigmas, creencias limitantes, que son las que tenemos que empezar a derrumbar intentando volver a hacer. Ahora, el ser humano no nace malo, se vuelve malo. Okay. O sea, tú ves un bebé, y yo reconozco, quizás, no todos los bebés son lindos, digamos la verdad, no todos nacen lindos los bebés. Bueno, la verdad, los padres los vemos hermosos, pero quizás no son tan lindos. Pero nadie mira un bebé y dice qué cara de malo que tiene ese bebé. Eso no aparece. ¿Sí? Quizás no salió muy lindo, quizás salió con la cabeza más cónica, cosas puntuales. Pero la maldad, digamos, el miedo es algo aprendido. ¿Sí? Es algo aprendido por la especie para sobrevivir, pero no es algo natural del ser humano. Así como... Tú dijiste lo de la cabeza puntuda por mi cabeza. No, lo dije por el mío. El mío el mío había nacido con la cabeza cónica. Yo dije eso, igual yo lo veía hermoso, Andrés. Yo lo veía. Ahora lo digo, no, ahora es hermoso. Pero en ningún momento ves a un bebé que digas qué cara de malo que tiene. Sí. Ese miedo. A ver, y de hecho hasta la maldad es algo aprendido para defenderse. O sea, yo creo que la persona cuando es más mala tiene más miedo. Por eso es más mala. Sí, más mala. Sí, y digamos que espiritualmente se plantea ese concepto, ¿no? O sea, como esas dos fuerzas, ¿no? El miedo y el amor, ¿sí? Y digamos que el mal digamos el bien, el miedo y el amor como esas dos grandes fuerzas, ¿no? O sea, o estoy con el miedo o estoy con el amor, ¿no? Y creo que... Y yo esta vez se lo comparo con esto, ¿no? Al amor con la luz y al miedo con la oscuridad. Perfecto. A la luz la puedes medir, a la oscuridad no. La oscuridad es solamente falta de luz.
O sea, el miedo es falta de amor, nada más. Por eso el trabajar con el miedo. Parece el concepto, no sé si has visto, no lo he visto, solamente por un día vi un pedacito, mi hijo lo puso, Star Wars, y está el concepto de la luz y la oscuridad muy marcado en la serie, ¿no? Exacto, sí, y yo creo que ese concepto de la serie está marcado en el interior de todo, ¿no? Todos tenemos luz y tenemos oscuridad, y el tema es con cuál te conectas. Porque cuando te conectas con la luz desaparece la oscuridad. Ok, súper, ¿no? ¿Sabes? Creo que ha sido fascinante, intenté escribir todo lo que pude, volver a ser niños creo que es el último punto, voy a hacer un recorderis rápido. O sea, el coaching no reemplaza la fe, me pareció muy fuerte el concepto de diferenciar coaching con mentoría, o sea, coaching y mentoring son diferentes, apostarle a hacer luz, a hacer amor, a hacer el bien, recordar que somos buenos por esencia, ¿no? Ese concepto me parece sumamente importante. El propósito, ¿no? Saber elegir, y el propósito es el generador número uno de pasión, ¿no? Que creo que es sumamente importante. Y bueno, mirar hacia adentro, mantener las preguntas, profundizar más, mirar más hacia adentro, creo que es sumamente importante. No, o sea, me quedo corto de todo lo que escribí, aprender a gestionar nuestras emociones. Yo por aquí escribí tantas cosas, ¿sí? Hacer lo que te hace feliz, hacer lo que nos apasiona, creo que es sumamente importantísimo. El concepto de soñador, realizador y crítico, que es igual a niño, adulto o anciano, y llegar a esa alineación de estas tres grandes cosas, ¿no? Amigo, gracias. Espectacular. Despídete de la audiencia, fue un placer increíble, me divertí, me reí, aprendí muchísimo y espero que la gente haya recibido, haya podido aportarles a sus vidas, que hayan tomado lo que necesitan, que hayan estado sus respuestas y si no, escuchen su corazón, acepten sus emociones, háganse preguntas y escriban sus emociones. Exacto. Gracias, Fernando. Un placer, Andrés, un placer en serio, gracias. Gracias, amigo. Ha sido un placer. Chao, amigos. Gracias por estar aquí. Ahí queda grabada. Estamos hablando. Chao, amigos. Hasta luego.